Muchos de vosotros ya habréis oído el término dividir, que si dividimos una operación, ¿qué es dividir? Exactamente, la división es una resta sucesiva de números, lo contrario que la multiplicación. Y si queréis ver cómo se hace lo de la multiplicación, os dejo por aquí el vídeo de la multiplicación y sus propiedades. Vamos con la división, porque la división solo se divide en dos cosas que tener básicamente en la mente. Hay varios signos para denotar la multiplicación, pues en este caso también hay varios signos para denotar la división. Tenemos este signo, como si fueran dos puntos, ¿vale? Aquí tenemos uno, tenemos este signo. Cuando nos encontremos, significa que estamos en una división, y el que más me gusta, el más utilizado, y para mí, y seguramente para muchísimas personas que estudien matemáticas, el mejor, que es el método de fracción. Por ejemplo, A dividido entre B, este signo de aquí, por lo cual esa raya de fracción, ¿vale? Esta raya de fracción nos hace ver como si fuera una ración, como si estuviéramos racionando algo, ¿vale? Al número A lo dividimos entre el número B. Muy bueno en operaciones combinadas. Signo de fracción. Bueno, pues una vez que tenemos aquí los tres signos principales, vamos con lo siguiente, que en este caso son, pues, en qué dos cosas se puede dividir una división, qué dos resultados podemos obtener en una división. Ahí lo tenemos. Como bien sabemos, en las divisiones tenemos un divisor, un dividendo, un cociente y un resto. Tenemos el dividendo, al cual le va a afectar esa división, el divisor, que es el número que divide a nuestro dividendo. Después tenemos el cociente, ¿vale? Bueno, el cociente es el número que obtenemos como resultado de la división. Y el resto es lo que podríamos decirlo de alguna manera, lo que nos sobra de esa división, ¿no? Y por ello lo vamos a dividir en dos cosas. Esperadme un momento, aquí lo tenemos. División exacta o división entera. ¿Qué diferencias hay? Un momento, antes de empezar con esto, voy a aclarar una cosa. Nosotros, cuando vemos una división, repito, lo vemos de esta manera. Dividiendo entre divisor, nos da un cociente y además un resto, que se suele poner con ese simbolito así como de cazo, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias podemos tener con una división exacta y una división entera? En una división exacta, lo que obtenemos es lo siguiente. Ahí lo tenemos. En la división exacta, el resto de la división es 0. Es decir, lo que aquí se va a cumplir siempre en divisiones exactas es lo siguiente. Dividendo es igual a divisor por cociente. Es decir, si a este cociente le multiplico por el divisor, nos va a tener que dar el dividendo. Así de simple. Y el resto 0. Por lo tanto, no lo ponemos. Vamos con las divisiones enteras. ¡Pum! Ahí lo tenemos. En las divisiones enteras lo que tenemos es un dividendo, un divisor, un cociente y ahora sí, un resto que es distinto de 0. Cuando efectuamos una división, lo normal es que el resto de una división entera, el resto nos va a tener que dar mayor que 0. Es decir, cualquier número mayor que 0. Esa es la única diferencia que tenemos entre estas, que aquí tenemos un resto 0 y aquí no lo tenemos. Por lo tanto, de la manera que se puede escribir la división entera es la siguiente. Ahí lo tenemos. Dividendo es igual a divisor por cociente y le añadimos el resto, que es lo que nos sobra de esa división. Venga, me acabo de inventar estas divisiones. Vamos a realizarlas para comprobar lo que hemos estado viendo. División exacta y división entera. Los que ya habéis manejado un poco más las matemáticas, os daréis cuenta de que esto es exacto y esto no lo va a ser. Pero eso es, por propiedades por múltiplos o por divisibilidad. Pero en ese caso lo daremos en vídeos posteriores. Aquí, para dividir esto, lo primero que nos fijamos es en el primer número. Este aquí, el 1. Sabemos que 1 es menor que 2, con lo cual no podemos dividir 1 entre 2, porque no va a dar una cosa exacta. Entonces, en vez de 1, cogemos, aparte del 1, la siguiente cifra, es decir, esta de aquí, el 10. El 10 lo puedo dividir entre 2. 10 entre 2, si sabéis las divisiones básicas, 10 entre 2 es 5. Por tanto, ponemos aquí un 5. 5 por 2 son 10. Y al 10, 0. Perfecto. Ahora bajamos el próximo 0, ¿no? Y ahora decimos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 0? Pues 0. 0 por 2, 0. Al 0, nada, 0. Con lo cual el resto va a ser 0. Entonces estamos afirmando
que 100 es igual a 2 por 50 más resto 0, es decir, 2 por 50. Vamos con la división entera. Vamos a volver a hacer lo mismo. Vemos la primera cifra, 7. 7 es mayor que 3, con lo cual sí que lo podemos dividir. Vamos a tener que coger un número que al multiplicarle por 3 no nos acerquemos mucho a 7 o sea directamente 7. Un número que sea directamente 7, natural, no va a haber. Con lo cual, uno que nos acerquemos mucho, pues mira, 2 por 3 son 6. 6 está al lado del 7, nos puede valer. Mira, cogemos un 2. 2 por 3 son 6, ¿vale? Ponemos un 6 aquí pequeñito por si no lo queréis ver. Y ahora tenemos que restar 7 menos 6, 1 aceituno. Con lo cual ponemos aquí un 1. Y ahora bajamos la siguiente cifra, la que tenemos aquí atrás. Cuando ya hemos terminado nuestro cálculo. 19. Vamos a coger un número ahora que multiplicado por 3 se acerca al 19. O sea, 19. Que sea 19 exacto no hay, pero que se acerque sí que hay. El 18. Y ¿cómo llamamos a ese 18? Por 6 por 3. 6 por 3 son 18. 6 por 3 son 18 y si lo ponemos aquí en pequeñito, de 18 hacemos la resta, 19 menos 18 es 1 aceituno. 1 entre 3 ya no se puede dividir, con lo cual ya hemos terminado el proceso. Entonces podemos decir que, como conclusión, 79 es igual a 3 por 26 más 1. Esto es una división entera porque el resto es distinto de 0. En este caso, mayor que 0. Hasta aquí el vídeo de hoy.